La vida secreta de Sherlock Holmes. De John Kendrick Banks. Era una noche abrasadora de agosto. Durante todo el día, el mercurio del termómetro había estado coqueteando con las cifras de la parte superior del tubo, y el chaparrón prometido por la oficina meteorológica brillaba por su ausencia. Yo tenía un solo consuelo en las horas sofocantes del día, y era que mi familia estaba de vacaciones en las montañas, y no había ninguna ley que me prohibiera pasarme el día en pijama, mientras tecleaba en mi máquina de escribir, oculto de las miradas indiscretas, por las persianas que impedían la entrada del sol abrasador. Había probado todos los métodos conocidos para refrescarme, pero, por desgracia, parecía imposible. Incluso los radiadores, que durante todo el invierno no habían dado ni una chispa de calor, silbaban ahora al tacto de mi dedo humedecido. Había ingerido líquido suficiente para hacer flotar a un transatlántico, sin otro resultado que hacerme transpirar más profusamente que nunca. Finalmente, como último recurso, alrededor de la medianoche, cuando el suelo de rejilla había tenido la oportunidad de perder parte del calor acumulado, subí por la escalera de incendios de la parte trasera del edificio donde vivía, hasta llegar a la azotea. Allí, enganché mi hamaca a dos de las barandillas, y me balanceé en ella perezosamente, hasta que, ya cerca del amanecer, me quedé dormido. Y entonces, entró en escena ese hombre maravilloso, cuyo nombre encierra resonancias de ilustres ancestros. Raffles Holmes. Había dormido quizá una hora entera, cuando los primeros ruidos extraños rechinaron en mis oídos. Alguien había abierto una ventana, en la cocina del apartamento del primer piso, y con una linterna inspeccionaba la plataforma de hierro de la escalera de incendios del exterior. Un momento después, ese alguien salió a rastras por la ventana, y con movimientos, que en sí mismos eran una indicación suficiente del carácter cuestionable de sus propósitos, se dirigió hacia la escalera que conducía al piso superior. Cada paso que daba, era sigiloso, eso lo pude ver a la tenue luz de las estrellas. Había vuelto a apagar su linterna, evidentemente para no llamar la atención en los apartamentos de abajo, cuando pasara ante sus ventanas en su camino ascendente. Me di la vuelta para poder observar mejor los movimientos del hombre, y lo observé mientras subía. Subió tan silenciosamente, como un ratón sobre una alfombra suave, pasó por delante del apartamento de los Yorkins, en el segundo piso, subió sigilosamente por la casa de los Tinkleton, en el tercero, atravesó el jardín italiano de la señora Simmons, en el cuarto, pasó por delante de las ventanas de la cocina de los Garrett, que estaba debajo de la mía, y luego, con la gracia de un felino, zas, aterrizó silenciosamente en el balcón de mi propio apartamento. Entonces, miró por la ventana abierta de mi cocina, y escuchó atentamente durante 2 minutos completos. ¡Qué curioso!, susurré para mí mismo. Me pregunto qué estará tramando ese tipo. No hay nada en mi apartamento que valga la pena robar, ahora que mi esposa y mis hijos están fuera. A menos que sea mi ayuda de cámara japonés, Nogi, quien oculte algo de valor entre sus cosas. Y entonces, el visitante, tras asegurarse de que no había nadie dentro, cruzó el alféizar de la ventana y desapareció en la oscuridad de mi cocina. Un momento después, bajé silenciosamente por la escalera de incendios y entré también por la ventana para seguirlo, aunque no tan cerca como para advertirle de mi proximidad. Quería ver qué estaba haciendo, y además, como yo estaba totalmente desarmado, e ignoraba si aquel tipo llevaba armas peligrosas, decidí ir despacio. Tal como había entrado, caminó con cautela por el pasillo que conecta el comedor con la biblioteca, hasta que llegó a esta última estancia, en la que desapareció. Esto no me tranquilizó, porque, para ser sincero, valoro mis libros más que cualquier otra cosa, y si me robaba, hubiera preferido que se llevara mis cubiertos de plata del comedor,
antes que cualquiera de mis ediciones de lujo de los estantes de la biblioteca. Una vez allí, bajó silenciosamente las persianas de las ventanas para impedir posibles miradas indiscretas desde el exterior, encendió las luces eléctricas y se puso a revisar los papeles de mi escritorio, con tanta calma y frialdad como si fueran suyos. Al poco tiempo, al parecer, encontró lo que buscaba, una carta de mis editores, donde figuraba la cantidad que había recibido por el último manuscrito que les había hecho llegar. Encendiendo uno de mis puros, con una cerilla de la caja que tenía delante, se sentó a examinar el estado de cuenta de mis ingresos. Aunque ese fuese un acto sencillo y nada violento, despertó en mí la primera punzada de resentimiento, pues las relaciones entre un autor y sus editores se cuentan entre las confidencias más sagradas de la vida. Con la sensación de que había permitido que las cosas llegaran demasiado lejos, entré inmediatamente en la habitación y me enfrenté al intruso, preparándome para el ataque defensivo que naturalmente esperaba recibir. Pero nada de eso ocurrió, pues él, con una compostura extraordinaria, dadas las circunstancias, en lugar de levantarse apresuradamente, como alguien sorprendido en un acto deshonroso, simplemente se inclinó más hacia atrás en la silla, se quitó el cigarro de la boca y me saludó con un «Hola, señor Jenkins. ¿Qué puedo hacer por usted en esta noche tan calurosa?» El frío borde del cañón de un revólver, colocado en mi sien, no podría haberme descolocado más que esta recepción despreocupada. En consecuencia, comenté vagamente algo sobre las altas temperaturas y me dejé caer en una silla frente a él. «Sí, es cierto, hace un calor terrible», repuso él. «No estarían mal unos cócteles bien fríos. Pero el hecho de que su mayordomo esté libre esta noche, tal vez sea un problema. ¿Quizás quiera acompañarme a fumar un cigarro?», agregó, empujando mi propia pitillera sobre la mesa. «Supongo que yo mismo podría preparar esos cócteles», dije, sorprendido y desconcertado por su descaro. «Pero, ¿cómo sabe que mi mayordomo está fuera?» «Lo llamé por teléfono para que se fuera a Filadelfia esta tarde a ver a su hermano Yoku, que está enfermo allí», dijo mi visitante. «Verá, no quería que estuviera aquí esta noche. Entre usted y yo, Jenkins, estos orientales suelen ser muy buenos en las artes marciales, así que tenía que hacer algo para librarme de él. Nuestro acuerdo es un asunto entre nosotros dos, para ser tratado en privado». «Entonces», dije con frialdad, «¿usted y yo tenemos un acuerdo?» «No lo sabía». «Todavía no», respondió. «Pero hay una posibilidad de que lo tengamos. Si puedo convencerme de que usted es el hombre que estoy buscando, no veo ninguna razón para que no lleguemos a un acuerdo. Vaya a la cocina y traiga unos limones, la ginebra con soda y mucho hielo. Luego hablaremos del asunto de hombre a hombre, como un par de buenos amigos en el club. No quiero hacerle daño, y usted no desea causarle ningún perjuicio a un tipo que, aunque las apariencias parecen indicar lo contrario, realmente quiere hacerle un favor. Las apariencias, ciertamente, no dicen nada bueno de usted, señor», dije con cierta vehemencia, pues la desfachatez de aquel hombre resultaba irritante. «Que se fuera por donde ha venido, sería lo más digno de elogio en este momento». «Vaya, Jenkins», respondió él. «¿Por qué perder el tiempo diciendo cosas evidentes? Está a punto de cerrar un gran negocio y retrasa el proceso con mera palabrería. Realmente, no habla como un autor cuyo material vale 10 centavos la palabra, más bien como un escritor de un penique por línea. Ahora, vaya a por esos cócteles y cuando regrese, hablaremos de negocios». «Pero, ¿de qué se trata?», pregunté. «De un asunto vital», dijo. «Cuando vuelva de la cocina se lo diré. Pronto será de día, y quiero terminar este trabajo antes del amanecer. No puedo decir con certeza qué había en la actitud de aquel hombre
que me convenció de que debía cumplir sus deseos. En primer lugar, había un brillo frío y acerado en sus ojos, pero fue sobre todo la firmeza de su propósito y su aplomo, lo que me hizo sentir que podía confiar en él. Había algo francamente atractivo en su rostro alargado, delgado y de aspecto ascético, y decidí escuchar lo que tenía que decirme. «Está bien», dije con una sonrisa y el ceño fruncido, para expresar los sentimientos encontrados que su presencia despertaba en mí. «Pero espero que la historia que tenga que contarme cuando regrese merezca la pena». «No tema, amigo Jenkins», dijo con una risa cordial mientras me levantaba. «Si sus escritos pueden demostrarme que es usted el socio literario que necesito en mi negocio, sin duda llegaremos a un acuerdo». Dicho esto, encendió otro cigarro, y se puso a leer algunos de los manuscritos que descansaban sobre mi escritorio, listos para enviar a mi editor. Mientras tanto, yo fui a la cocina y preparé las bebidas. Como es fácil imaginarse, no tardé mucho, pues la curiosidad que sentía por mi visitante me dio alas, y en 5 minutos estaba de vuelta, con los vasos altos llenos de hielo. «Está bien», dije, colocando su vaso delante de él. «Beba, y luego, conteste a mis preguntas. ¿Quién es usted?». Por toda respuesta, me arrojó una tarjeta de visita que sacó de su bolsillo. Tomé la tarjeta y leí lo siguiente: «Señor Raffles Holmes, Londres y Nueva York». «¿Raffles Holmes?», grité asombrado. «El mismo, señor Jenkins», dijo. «Soy hijo de Sherlock Holmes, el famoso detective, y nieto de A.J. Raffles, el distinguido jugador de cricket, entre otras cosas». Lo miré, mudo de asombro. «¿Ha oído hablar de mi padre, Sherlock Holmes?», preguntó mi visitante. «Si alguna vez ha habido una historia sobre ese hombre fascinante que no haya leído, le ruego que me la haga llegar», dije. Pero desconocía que el ilustre detective hubiera tenido un hijo. «Esa es una parte de la historia de mi padre, que poca gente conoce», repuso mi visitante. «¿Y al señor Raffles, mi abuelo, lo conoce?», insistió. Confesé que el nombre del caballero no me resultaba desconocido. «Bueno», dijo, con aquellas maneras rápidas y nerviosas, que junto a su rostro delgado e inteligente, demostraban que era verdaderamente hijo del famoso detective. «Entonces, quizás no ignore que, al nivel de las maravillosas dotes detectivescas de mi padre, estaba la maravillosa destreza de mi abuelo como jugador de cricket, y bueno, no nos andemos con rodeos, como ladrón. Y siempre me ha resultado extraño que nunca apareciera una historia en la que el genio de Sherlock Holmes se enfrentara a las fechorías sutilmente planeadas del señor Raffles. No es sorprendente que siendo dos hombres que actuaban en Inglaterra por la misma época, nunca se hubieran cruzado sus caminos. Pero que el encuentro entre ellos no se hiciera público, no significa que no tuviera lugar. De hecho, Sherlock Holmes se enfrentó a Raffles en 1883, y aunque mi abuelo fue capturado por él, la intervención de un pequeño dios llamado Cupido salvó a mi abuelo de la cárcel y escribió la palabra fracaso en la lista de casos del infalible detective que fue mi padre. Yo, Raffles Holmes, soy el único resultado tangible del fracaso de Sherlock Holmes en el caso Dorrington. Habla usted de un modo enigmático, al estilo que a veces empleaba su ilustre padre, dije. El caso Dorrington no me resulta familiar. Por supuesto, dijo mi interlocutor, porque, salvo mi padre, mi abuelo y yo, nadie conoce los detalles. Ni siquiera mi madre conocía el incidente, y en cuanto al doctor Watson, ni siquiera sabía que alguna vez hubo un caso Dorrington, porque Sherlock Holmes nunca se lo contó. Pero mi padre y mi abuelo me lo contaron a mí, y yo estoy dispuesto a contárselo a usted, con el entendimiento de que compartiremos por igual los beneficios, si por casualidad usted lo considera lo suficientemente bueno como para escribirlo.
Adelante, dije con entusiasmo. Estoy muy interesado en escuchar esa historia. Está bien, pero con la condición de que lo que luego escriba se ciña fielmente a lo que ahora voy a contarle, dijo Raffles Holmes, con una mirada fría, que tomé como una advertencia, para que me mantuviera estrictamente en la línea del honor o me sometería a terribles consecuencias. Entendido esto, Jenkins, le narraré la historia del caso Dorrington, en el que están involucrados algunos robos, una buena dosis de romance y la explicación de mi nacimiento. Como usted quizá sepa, comenzó Raffles Holmes, reclinándose en mi sillón y mirando reflexivamente al techo. Lord Dorrington era famoso, principalmente en Inglaterra, como un notable deportista. Sus vastas propiedades contaban con magníficos campos de deporte, y estos siempre estaban abiertos a competiciones, tanto de profesionales como de aficionados. Los fines de semana, solía acudir mucha gente al castillo de Dorrington, y a menudo se reunían allí los jugadores de cricket más conocidos de la época, entre los que, por supuesto, se destacaba mi abuelo, A.J. Raffles. La mayoría de las veces, el propio Dorrington formaba parte de esas competiciones. Sin embargo, sucedió que un año, su señoría estuvo ausente de Inglaterra durante casi 8 meses. Su ausencia coincidió con la reunión anual de cricket en su castillo de Devonshire, y Dorrington envió un cable a su representante de Londres para que se encargara de que la competición tuviera lugar en sus propiedades, como de costumbre. Sus instrucciones se cumplieron al pie de la letra, y salvo por el hecho de que el amable anfitrión estaba ausente, la competición se llevó a cabo con gran éxito. Mi abuelo, A.J. Raffles, como de costumbre, fue el alma de la reunión. 7 meses después, Lord Dorrington regresó a su propiedad, y una semana más tarde, la desaparición de las joyas que guardaba en su caja fuerte era un asunto de conocimiento público. Cuándo y quién las había robado era un absoluto misterio. Hasta donde se pudo averiguar, podrían haber sido robadas la noche anterior a su regreso o la noche posterior a su partida. El único hecho evidente era que habían desaparecido los diamantes de Lady Dorrington, media docena de valiosos anillos, y la pérdida más irremediable, el famoso sello de rubí que Jorge IV había dado al abuelo de Dorrington, Sir Arthur Deering, como muestra de su estima personal durante el periodo de la regencia. Se trataba de un rubí impecable, valorado en unas 6 o 7 mil libras esterlinas, en el que se había tallado el escudo de armas de los Deering. Su señoría estaba desesperado por la pérdida. Los diamantes y los anillos, aunque valorados en 30.000 libras, podía reemplazarlos fácilmente, pero las implicaciones personales del sello eran tales que nada, ninguna cantidad de dinero, podría sustituir el rubí perdido. Así que lo primero que hizo Lord Dorrington fue telegrafiar a Londres, a Sherlock Holmes, solicitándole que fuera inmediatamente al castillo de Dorrington y se hiciera cargo del caso. Huelga decir que el señor Holmes accedió a encargarse del asunto y acudió de inmediato al castillo de Dorrington. En cuanto llegó, inspeccionó los jardines, midió el camino desde la estación de tren hasta el castillo, interrogó a todos los sirvientes, y reunió todas las pistas que pudo encontrar en el apartamento privado de su señoría. Como usted sabe, Sherlock Holmes, en su mejor momento, fue un gran maestro de los detalles. Luego partió hacia Londres, llevándose consigo una impresión en cera del desaparecido sello, que Lord Dorrington tenía guardada en su escritorio. A su regreso a Londres, Holmes inspeccionó cuidadosamente el sello con una lupa, y quedó impresionado al instante, por el hecho de que no le resultaba desconocido. Lo había visto en alguna parte antes, pero ¿dónde? Esa era ahora la pregunta que más le preocupaba. Anteriormente, nunca había tenido comunicación con Lord Dorrington, de modo que, si el sello le había llegado en su correspondencia, con toda seguridad, la persona que lo había usado lo había obtenido de manera deshonesta.
Afortunadamente, en esa época, mi padre tenía la costumbre de no destruir papeles de ningún tipo. Todas las cartas que recibía eran clasificadas y archivadas, con su sobre incluido. Lo que había que hacer, entonces, era evidentemente repasar los archivos y encontrar la carta, si es que era una carta, lo que había llamado su atención por el sello. Era un trabajo titánico, pero eso nunca desanimó a Sherlock Holmes, y se puso a ello con uñas y dientes. Finalmente, su esfuerzo fue recompensado. En el fichero Solicitudes de autógrafo, encontró una pequeña carta, perfumada delicadamente. Quien la enviaba era una joven que vivía en Goring Streatley, junto al Támesis, y era hija, según decía, de un misionero jubilado, el reverendo James Tattersby. La joven le pedía que fuera tan amable de escribir su autógrafo en la nota adjunta para su colección. Era la típica solicitud que los hombres verdaderamente distinguidos y famosos reciben en cada correo. Lo único que la diferenciaba de otras solicitudes era la belleza del sello, en la solapa del sobre, que atrajo momentáneamente su atención, antes de archivar la carta con otras de similar importancia. «Vaya, vaya», dijo Holmes, mientras comparaba las dos impresiones y comprobaba que eran idénticas. Una jovencita inocente que colecciona autógrafos y un misionero retirado que posee el sello de Dorrington. Bueno, eso es interesante. Creo que el domingo iré a Goring Streatley y me encontraré con la señorita Marjorie Tattersby y su reverendo padre. Me gustaría ver a qué tipo de personas les he confiado mi firma. Decidir era actuar para Sherlock Holmes, y el sábado siguiente, alquilando una canoa en Windsor, remontó el río, hasta llegar a la pequeña y bonita aldea, escondida en el valle del Támesis, donde vivían la joven y su padre. Ambos eran muy respetados por toda la comunidad. El padre era un hombre de aspecto atractivo, realmente espléndido, cuya sola presencia transmitía una aura de integridad y nobleza. Y la hija, bueno, verla era amarla, y en el momento en que los ojos de Holmes se posaron en aquel hermoso rostro, ese corazón suyo, que siempre había sido inflexible ante la belleza, se hundió en el caos de una primera y abrumadora pasión. La belleza de la señorita Tattersby lo impresionó tanto, que su principal pensamiento fue borrar toda sospecha que pudiera pesar sobre la muchacha. Después de todo, ella podría haber llegado a poseer la joya honestamente, aunque como hija de un misionero jubilado, parecía extraño que la joven tuviera en su poder un objeto de tanto valor. Muy confuso, Holmes huyó de nuevo a Londres, para pensar cuáles serían sus siguientes pasos. Cuando llegó allí, encontró una invitación para visitar de nuevo el castillo de Dorrington, de incógnito. Lord Dorrington iba a celebrar una fiesta el domingo siguiente, y pensó que esto le daría a Holmes la oportunidad de observar las características de sus invitados y posiblemente obtener alguna pista sobre la persona que pudiera haber cometido el robo. La idea fue del gusto de Holmes, y disfrazado de un joven clérigo americano, el viernes siguiente se dirigió al castillo de Dorrington. Holmes, bajo su falsa identidad, fue presentado a muchos de los deportistas más destacados del momento, que estaban invitados ese fin de semana en el castillo. En su mayoría, pasaron la prueba del detective, pero uno de ellos no lo hizo, y ese fue el conocido jugador de cricket, A.J. Raffles. Porque en el momento en que Raffles entró en la habitación, Sherlock Holmes reconoció en él nada menos que al reverendo James Tattersby, misionero retirado de Goring Streatley. El problema estaba resuelto. Que el reverendo Tattersby, quien tenía en su poder el sello robado, acudiera al castillo de Dorrington, bajo una identidad falsa, era suficiente para confirmar las sospechas de Holmes sobre su culpabilidad. Holmes podría haberlo desenmascarado en ese momento si hubiera querido hacerlo, pero cada vez que llegaba el momento,
el recuerdo del hermoso rostro de Marjorie Tattersby se interponía entre él y su propósito. ¿Cómo podía infligirle a la joven el dolor y la vergüenza que la denuncia de su padre le causaría? ¿Qué debía hacer Holmes ahora? Holmes regresó a Londres. Allí, escribió una carta de presentación al reverendo James Tattersby, utilizando el papel de la Sociedad Misionera Angloamericana, que obtuvo en la sala de escritura pública de esa institución. Con esa carta en su poder, y conservando su disfraz de joven clérigo americano, regresó al hermoso lugar a orillas del Támesis donde vivían los Tattersby. Pasó la noche en la posada, y en sus conversaciones con el posadero y los barqueros, se enteró de muchas cosas interesantes acerca del reverendo. Entre otras cosas, descubrió que este caballero y su hija habían sido respetables vecinos del lugar durante 3 años. Tattersby rara vez era visto durante el día por el lugar, y al parecer, le gustaba especialmente navegar en canoa por la noche, lo que, según dijo, le proporcionaba la tranquilidad y la soledad necesarias para esa reflexión que es tan esencial para el ser espiritual de un ministro de la Iglesia. Holmes también se enteró de que Tattersby se permitía con frecuencia largas ausencias, durante las cuales se suponía que estaba ocupado en algún trabajo vinculado a su profesión eclesiástica. Parecía ser un hombre que vivía con comodidad, pero sin lujos. De todo ello, Holmes dedujo que el reverendo, durante sus misteriosas ausencias, se transformaba en A.J. Raffles, jugador de cricket y ladrón. Probablemente, el robo de las joyas de Lord Dorrington no era el único que había cometido, y era también responsable de ciertos robos aún no resueltos que traían de cabeza a Scotland Yard. Sin duda, Holmes se enfrentaba a un oponente muy hábil e inteligente, que había sabido fabricarse una doble identidad que le permitía cometer sus robos sin despertar sospechas. Porque, ¿quién habría podido relacionar al exitoso jugador de cricket, A.J. Raffles, con el humilde reverendo jubilado de Goring Streatley? Quizás, ni siquiera una mente brillante y sagaz como la de Sherlock Holmes lo hubiera hecho, de no ser por la afortunada coincidencia de que la hija de Tattersby le escribiera una carta, sellada con el sello de Lord Dorrington. Al día siguiente, Holmes fue a la casa de campo de los Tattersby, y tuvo la suerte de encontrar a la señorita Tattersby sola en casa. Su primera impresión sobre la maravillosa belleza de la joven se confirmó con creces, y cada vez que hablaba con ella, le encontraba nuevas cualidades que hacían que su corazón, hasta entonces insensible, latiera más rápido. La señorita Tattersby lamentaba la ausencia de su padre, pero, según dijo, había asistido a una conferencia misionera en Gales, y no se esperaba que regresara hasta dentro de una semana. Lo cual le vino muy bien a Sherlock Holmes. Convencido de que, después de años de espera, el amor se había cruzado por fin en su camino, no tenía prisa por el regreso de ese padre, que pondría un fin instantáneo a este asunto del corazón. Evidentemente, lo que debía hacer era ganarse la confianza de la hija, y luego interceptar al padre, y obligarlo a reconocer por la fuerza, que bajo la identidad de A.J. Raffles, había cometido el robo de Dorrington. Por lo tanto, en lugar de abandonar Goring Streatley, de inmediato, decidió permanecer allí unos días. Cada mañana, Holmes procuraba encontrarse con la señorita Tattersby, alegando un pretexto u otro, con la esperanza de ganarse su confianza y amistad. Y no fue en vano, pues cuando ella se enteró de que el joven clérigo tenía intención de quedarse en la zona, hasta el regreso de su padre, ella misma le pidió que utilizara la biblioteca del anciano caballero, y que se considerara siempre un huésped bienvenido en la casa. Sus encuentros se hicieron más frecuentes, y juntos dieron agradables paseos por los alrededores, e hicieron pequeños viajes en canoa por el Támesis, con el resultado de que, al cabo de 6 días, ambos se percataron de que estaban hechos el uno para el otro. El reverendo James Tattersby llegó a Goring Streatley
el lunes siguiente por la noche, inesperadamente. Y se quedó atónito, al encontrar sentados juntos, a la luz de la luna, en el encantador jardincito inglés, que había en la parte trasera de su vivienda, a dos personas, una de las cuales era su hija, y el otro, un joven cura americano, al que ya le habían presentado en el castillo de Dorrington. Creo que ya nos hemos visto antes, dijo el reverendo fríamente, mientras su mirada se posaba en Holmes con desconfianza. No lo recuerdo, respondió Holmes, fijando su mirada acerada en el recién llegado. Vaya, exclamó el reverendo, desconcertado por el hecho de que el otro no lo hubiera reconocido. Luego se estremeció ligeramente. ¿Qué tal si entramos? Hace un poco de frío aquí afuera, en el aire nocturno. Todo, el saludo, el encuentro, la actitud del reverendo y de Holmes, y todo lo demás, fue manejado tan admirablemente que la señorita Tattersby nunca adivinó la verdad, nunca sospechó siquiera la intensa calidad dramática de la escena que acababa de contemplar. Sí, entremos, convino ella. El señor Newton tiene algo que decirte, papá. Eso supuse, dijo Tattersby secamente. Y creo que es mejor que me lo diga a solas, ¿no cree? Así es, dijo Holmes con calma. Y entraron en la casa. La señorita Tattersby se retiró a la sala de estar, y su padre condujo inmediatamente a Holmes a su estudio. ¿Y bien? Dijo el reverendo, impaciente, cuando estuvieron sentados. Supongo que ha venido a buscar el sello de Dorrington, ¿no es así, señor Holmes? Entonces, ¿me conoce usted, señor Raffles? Dijo Holmes, con una sonrisa agradable. Perfectamente, contestó el otro. Le reconocí en Dorrington Hall, en el momento en que le vi, y si no lo hubiera hecho en aquel momento, lo habría sabido más tarde, porque la noche después de su partida, Lord Dorrington me hizo confidencias y me reveló su identidad. Me alegro, dijo Holmes. Me ahorra muchas explicaciones innecesarias. Si usted admite que tiene el sello, todo será más fácil. Pero yo no lo tengo, repuso Tattersby. Lo mencioné hace un momento, porque Lord Dorrington me dijo que eso era lo que buscaba usted. Yo no tengo ese sello, señor Holmes. Ya lo sé, observó Holmes con calma. Está en posesión de la señorita Tattersby, su hija. ¿Se lo mostró? Preguntó el reverendo, muy pálido. No. Pero una carta que ella me envió, estaba cerrada con ese sello, respondió Holmes. ¿Mi hija le escribió a usted una carta? Sí, una en la que me pide un autógrafo. La tengo en mi poder. ¿Y cómo sabe usted, Holmes, que ella es la persona de quien realmente vino esa carta? Porque he visto el autógrafo que yo le envié en respuesta a esa solicitud en la colección de su hija, dijo Holmes. ¿De modo que llega a la conclusión? Intervino Raffles, con voz ronca. No saco ninguna conclusión, repuso Holmes con calma. Empiezo por suponer que el sello perdido de Lord Dorrington fue robado por una de estas dos personas, usted o la señorita Tattersby. Señor, eso no se lo consiento. Rugió Raffles, poniéndose en pie de un salto, amenazadoramente. Siéntese, por favor, dijo Holmes. No me ha dejado terminar. Iba a añadir, señor Tattersby o Raffles, como usted prefiera, que una semana de relación con esa encantadora mujer que es su hija, convierte en cualquier sospecha sobre su integridad e inocencia en algo absurdo. Lo que, mediante un proceso muy simple de eliminación, hace que la culpa recaiga, sin ninguna otra posibilidad, sobre usted. En cualquier caso, la presencia del sello en esta casa le obligará a dar explicaciones difíciles. ¿Por qué está aquí? ¿Cómo llegó a su poder? ¿Por qué se le conoce como el reverendo James Tattersby, en Goring Streatley, y como el señor A. J. Raffles, el jugador de cricket y hombre de mundo,
¿En Dorrington Hall? ¡Maldita sea! Rugió de nuevo el reverendo James Tattersby, poniéndose en pie de un salto y mirando instintivamente las estanterías que había detrás de él. Por no hablar, continuó Holmes, encendiendo tranquilamente su pipa, de otras joyas y piezas de plata que ahora se encuentran ocultas detrás de esos polvorientos tomos teológicos suyos, que nunca permite que sean tocados por ninguna otra mano que no sea la suya. ¿Cómo lo supo?, gritó Raffles sorprendido. No lo hice, solo sospechaba que el robo de Dorrington no era el único que usted había cometido, se rió Holmes. Y ahora, me lo acaba de confirmar usted mismo. Hubo una larga pausa, durante la cual Raffles caminó de un lado a otro como un tigre enjaulado. Soy un hombre peligroso con el que no hay que jugar, señor Holmes, dijo finalmente. Puedo matarlo a sangre fría en un segundo. Es muy probable, repuso Holmes con calma. Pero no lo hará. Se sumaría a las dificultades en las que ya está inmerso el reverendo James Tattersby, suponiendo que este sea su nombre real. Sus problemas son suficientes, tal como están las cosas, sin que tenga que explicarle al mundo por qué ha asesinado a sangre fría a un huésped indefenso en su propia casa. Bueno, ¿qué se propone hacer?, preguntó Raffles, después de otra pausa. Casarme con su hija, dijo Holmes. La amo, y ella me ama. Tal vez debería disculparme por haberla cortejado y conquistado a espaldas de usted, sin presentarme debidamente, pero sin duda me lo perdonará. Es una pequeña formalidad que usted mismo a veces pasa por alto, cuando desea algo que pertenece a otra persona. Lo que hubiera respondido Raffles a esto, nadie lo sabe. No tuvo oportunidad de responder, porque en ese momento la propia señorita Tattersby asomó su bello rostro por la puerta y dijo: ¿Puedo pasar? Un momento después, Holmes la abrazó, y los felices amantes recibieron la bendición del reverendo James Tattersby. Se casaron una semana después, y en lo que respecta al mundo, el misterio del sello de Dorrington y otros objetos desaparecidos nunca se resolvieron. Espero, me atreví a añadir en ese momento, que la ceremonia de matrimonio entre Holmes y su madre no la celebrara el reverendo Tattersby. Por supuesto que no, replicó Raffles Holmes. Mi padre quería demasiado a mi madre, como para permitir que hubiera la más mínima duda sobre la legalidad de su matrimonio. Un año después nací yo, y bueno, aquí estoy, hijo de un detective y nieto de un ladrón, con rasgos hereditarios de ambos muy desarrollados. Pero, ¿cómo es posible que no trascendiera jamás esa faceta de Sherlock Holmes, como esposo y padre, y pasara a la posteridad como un solterón empedernido? Pregunté, todavía muy sorprendido, por lo que acababa de descubrir del famoso detective. Él mismo quiso preservar su vida privada en el más estricto secreto, respondió Raffles Holmes, y le exigió a su amigo Watson que en sus narraciones obviase cualquier mención a mi madre o a mí. En realidad, en la imagen que Watson dio de mi padre al público, hay mucho de fantasía. Se tomó ciertas licencias literarias y convirtió a mi padre, un hombre genial, pero un hombre de carne y hueso al fin, en todo un personaje. Y aquí es donde entra usted, Jenkins. Necesito a alguien que escriba lo que acabo de contarle, esa parte secreta de la vida de mi padre, que Watson omitió en las memorias que escribió sobre Sherlock Holmes. Y después, quizá, también pueda escribir algunas de las aventuras que yo mismo he vivido. Le ofrezco el trabajo, Jenkins. Lo que he leído de usted me demuestran que es el hombre indicado para esta tarea. Vamos, ¿qué dice? ¿Lo hará? Señor Raffles Holmes, dije con entusiasmo, no diga ni una palabra más. Lo haré encantado. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta,
compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.